Muy bien, y ya estamos en comunicación telefónica con el escritor y analista internacional Horacio Calderón para consultarlo, bueno, sobre esta noticia que nos ha sorprendido a todos, la renuncia del Papa Benedicto XVI, que se efectivizará el próximo 28 de febrero. Señor Calderón, muy buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, queríamos saber un poco su opinión y las repercusiones, sobre todo políticas a nivel internacional, en todo el mundo, que ha tenido esta decisión sorpresiva. Bueno, en primer término quería comentarles que yo estuve en la primera audiencia pública que dio el Papa Benedicto XVI, inmediatamente después de su entronización, ¿no? Estoy hablando de la misma Santa Sede. En cuanto a la cuestión de la renuncia del Santo Padre, si bien ha sido sorpresiva, es algo que no estaba descartada, que ya se había hablado muchísimo, incluso en tiempos de Juan Pablo II, que finalmente sabemos murió luego de muchos sufrimientos en el trono, y que Benedicto XVI podría llegar a ser el primer papa en la historia moderna. Hubo otros anteriormente, el último, si no mal no recuerdo, fue Gregorio XII en 1415, bueno, que podría abdicar al trono. Y creo que lo ha hecho frente al cúmulo de problemas de salud personales que se habían ido acumulando. Estamos hablando de un hecho histórico. Estamos hablando prácticamente a pocas horas de conocerse la noticia dada en la Santa Sede sobre la abdicación del Santo Padre. O sea, repercusiones políticas van a haber, y muchas en los próximos días, por supuesto, y ni hablar cuando sea nombrado el próximo Papa, elegido el próximo Papa, que se calcula aproximadamente a mediados de marzo, porque como el Papa actual no ha fallecido, sino que se encuentra vivo, el proceso de elección del próximo obviamente va a cortarse y mucho. Que comienza un periodo que se llama de sede vacante, ¿no? No sede vacante porque hay una... cuidado con la palabra sede vacante porque tiene otro significado, ¿no? Que lo utilizan mucho quienes están contra la Santa Sede y contra el Papa actual, o el que venga o el que fue, y dicen que bueno, que no hay pontífice. O sea, eso se llama sede vacantismo, ¿no? En términos concretos. Va a estar a cargo posiblemente de un cardenal, como sucede en cada ocasión como esta. Pero no olvidemos que hay un Papa que está vivo, ¿no es cierto? Que acá no se trata de que se suceda a un Papa fallecido, sino que es un Papa que está vivo. El Papa creo que va a recluirse en primer término en Castel Gandolfo, que es una residencia veraniega papal, para quienes no lo recuerden, ¿no? Hasta la elección del próximo Papa. Y luego la elección del próximo Papa es de muchísima probabilidad de ocurrencia que el Papa decida quedarse en un monasterio, ¿no? De clausura. ¿Usted sabe si hubo algún problema de salud concreto de Benedicto XVI que por ahí no se dio a conocer públicamente? Bueno, sí, yo creo que tiene múltiples problemas de salud, no solamente uno, tiene su diabetes, tiene artrosis, tiene hipertensión. Ya por ejemplo le habían prohibido estar en sitios demasiado altos, justamente para evitar la presión, problemas de presión me refiero, entre otros. Además, por supuesto que es una persona de 85 años con una intensa actividad a lo largo de toda su vida personal y sacerdotal, ¿no? De manera tal que sí, yo creo que el Papa ha tomado una decisión que a algunos podrá lastimarlos, a otros no. A mí realmente me ha conmovido mucho, es un Papa del cual yo realmente admiro. Y habrá que ver en definitiva cuál es el futuro camino del próximo pontífice, que yo creo que no va a ser demasiado diferente al actual y a su predecesor Juan Pablo II. Horacio, por su experiencia, ¿qué nombre se puede especular aproximadamente entre los grandes cardenales que hay en todo el mundo? Se habló en algunas oportunidades de incluso Bergoglio, el argentino Bergoglio, que podría o pudo haber llegado a ser papa también, ¿no? Bueno, acá yo me veo un poco cohibido por mi condición de católico practicante, ¿no? Y nosotros los católicos practicantes, bueno, los que tenemos cierto grado de formación,
bueno, sostenemos que quien decide la elección del próximo Papa es el Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo influye, por supuesto, sobre la decisión de los cardenales que en definitiva van a elegir el próximo Papa. Yo no creo tanto en los candidatos, y fíjense la sorpresa que hemos tenido, por ejemplo, con Juan Pablo II, ¿no? En el cual muy pocos realmente especulaban con su candidatura. Se habla de Angelo Scola, que es el cardenal de Milán, que es una persona muy respetada por el mismo Santo Padre, pero el colegio cardenalicio está compuesto por miembros que tienen una cercanía importante con el pensamiento del actual Papa, ¿no? de Benedicto XVI. O sea que yo no creo que haya tampoco demasiados cambios. Habrá cuestiones que atender en un futuro muy urgentes de la vida de la Iglesia, sobre todo las tensiones internas. Por ejemplo, yo creo que el Papa, agregando un poco a lo que usted me preguntó, ¿no? Sí. El Papa Benedicto XVI debe haber sufrido también un golpe muy duro con la traición de su mayordomo, Sí. ¿no? Con ese espionaje que se hizo por primera vez en la historia vaticana, bueno, con tanta repercusión mediática como fue el de poco tiempo atrás, año y medio atrás, un poco más, de manera tal que yo no creo que haya mayores cambios. Habrá que atender... Sí, incluso más allá de lo del mayordomo, digamos, se habló de unas feroces internas dentro del mismo Vaticano entre distintas alas políticas. Comentaba, ¿no? yo en otra oportunidad que el Santo Padre, el próximo Papa, va a tener que atender muy de cerca justamente las tensiones internas de la Iglesia. Lo que yo sí veo es que no va a haber cambios fundamentales durante el próximo reinado en cuestiones como me han consultado otros colegas suyos, la aceptación por ejemplo, del celibato, la cuestión de la aceptación por ejemplo, del caso de la homosexualidad, etcétera, ¿no? Así que entonces esto lo veo yo bastante complicado. Bueno, en los últimos días llamó la atención justamente ese giro, ¿no? Con respecto justamente a las parejas del mismo sexo, al matrimonio igualitario, ¿no? Claro, eso que fue, digamos, desmentido, desautorizado por los niveles más altos de la Santa Sede, ¿no? Lo principal, lo primordial, yo creo que no, la cuestión del celibato y este tipo de cuestiones que hacen a la moral, o sea, lo que es teología moral para seglares o teología moral para sacerdotes, o cuestiones de teología dogmática, como por ejemplo el sacerdocio femenino, estas cuestiones que han girado tanto en los medios de comunicación durante tanto tiempo, la redundancia, yo creo que no van a ser modificadas de manera alguna, ¿no? Ahora, cuando usted dice, Horacio, que no va a haber grandes cambios políticamente en el Vaticano, quiere decir que la sucesión puede recaer otra vez en un obispo conservador, en un cardenal conservador, o en una figura progresista. Bueno, yo no soy tan partidario de esas divisiones, ¿no? Pero realmente, bueno, son de uso común. Y yo creo que va a haber un papa que tal vez tenga una forma de evangelizar al mundo, ¿no? Un carisma personal para implementar las cuestiones primordiales que espera el mundo de la Iglesia, pero que no se va a apartar del actual pontífice, del pensamiento del actual pontífice. O sea, si el actual pontífice se lo considera como conservador o ultraconservador, etcétera, bueno, yo creo que el próximo pontífice va a ser exactamente igual, o muy parecido. No creo que haya cambios demasiado profundos, y yo creo que la gran prioridad va a ser atender justamente estas divisiones o tensiones internas de la Iglesia que realmente existen, ¿no? Bueno, y políticamente repercute de qué manera en la Argentina. ¿Se conoció ya alguna opinión de algún vocero de la Santa Sede de la Iglesia Católica aquí en la Argentina, de Bergoglio? Sí, yo estaba escuchando, por ejemplo, a Monseñor Bochatey, que es el obispo auxiliar de La Plata, que estaba en Roma en este momento. Escuché al vocero del Papa hablar sobre todas estas cuestiones. He escuchado también la cuestión de estas posibles candidaturas de dos cardenales argentinos, que es el cardenal Sandri y el cardenal Bergoglio. Pero vuelvo a reiterar, yo no soy partidario nunca lo he sido por formación católica justamente, de hablar de candidaturas o arriesgar candidaturas. Lo que uno puede más o menos pensar es cuál va a ser el derrotero de la Iglesia en el próximo reinado, o por lo menos
en los próximos años del reinado, porque fíjense que Juan Pablo II reinó por décadas. A lo mejor acá estamos hablando del cardenal de Milán, y resulta que por ahí puede ser elegido papa un cardenal de muy pocos años, mucho más joven, y que pueda vivir mucho más. O sea que yo estoy hablando de por lo menos los primeros años que sigan a la entronización del nuevo papa, ¿no? Sí, se decía también que los viajes lo habían cansado muchísimo y había deteriorado mucho su salud, ¿no? Fueron 24 viajes en solo 7 años. Exactamente, además que realmente sorprendió que pudiera hacerlo, porque ya cuando el Papa fue entronizado, realmente su salud no era demasiado buena, de manera tal que yo creo que, por supuesto, el cansancio físico, y lo acaban de decir oficialmente, ¿no? La falta de fuerza física, no espiritual, física, y que repercute en todo el organismo humano, bueno, es lo que ha determinado que el Santo Padre, bueno, haya tomado la determinación de renunciar a su trono, ¿no? Bueno, o sea que para Pascuas aproximadamente se especula que ya podríamos tener un nuevo pontífice, ¿no? Se calcula que más o menos aproximadamente a mediados de marzo podría producirse la elección del nuevo pontífice. Por supuesto que todo esto es relativo. Estamos hablando nosotros en este momento de algo que es muy reciente. Yo sí podría asegurarle que el Santo Padre Benedicto XVI va a vivir en un futuro en un monasterio de clausura. Veremos cuál es en definitiva. A lo mejor se queda en la misma Santa Sede, aunque yo tal vez pueda dudar un poco de eso, pero lo más probable en un caso como este que el Santo Padre ingrese en pocos días más a un monasterio. Bueno, y usted sabe, ¿no? Una particularidad justamente del derecho canónico es que la renuncia del Santo Padre no puede ser nunca rechazada, ¿no? Porque se supone que no hay nadie superior a él. Exactamente, es muy correcto lo que usted está diciendo. Nadie puede rechazar o aceptar la renuncia del Santo Padre, que por supuesto es irrevocable, ¿no? Como debe ser toda renuncia de todo caballero, pero si encima se trata del Santo Padre, yo creo que eso no tiene ningún tipo de posibilidad de retorno, ni de arrepentimiento por parte de él, ni de rechazo, ni de nadie que tenga que aceptarlo o no, porque no existe eso en la tradición de la Iglesia y tampoco de acuerdo al derecho canónico, ¿no? Y Horacio, por último, usted que también es un especialista en Medio Oriente, digamos, ¿puede repercutir de alguna manera? ¿Quedó alguna misión o algunas reuniones, digamos, truncadas con esta renuncia? ¿Qué opina Estados Unidos de esto? Bueno, con respecto a Medio Oriente, bueno, creo que hay mucha tarea en el camino del próximo pontífice. Efectivamente han quedado, no sé si misiones truncadas, porque no tenía yo por lo menos a la vista ningún viaje agendado del Santo Padre, tal vez me equivoque, y creo que justamente el Medio Oriente, por ser tan caro también obviamente a la tradición de la misma Iglesia, ¿no? Porque nada menos que allí, ¿no es cierto?, en la Israel actual y parte de la Palestina actual, los territorios palestinos actuales, se encuentran los santos lugares de la cristiandad, el Santo Sepulcro, etcétera, de manera tal que obviamente además de todo esto, de este profundo basamento religioso para la Iglesia Católica, lo que es el Medio Oriente, o el Levante, que es tal vez el término más exacto geográfico, la Iglesia tenga mucho que hacer, sobre todo en pro de la paz, ¿no? Que está no solamente siendo amenazada, estamos enfrentando, por ejemplo, una guerra muy grave, como toda guerra, por supuesto, en Siria, el Líbano, que es un país también tan caro para los católicos, un poco al borde también de una extensión del conflicto con Siria, y siempre las posibilidades pendientes de una confrontación con Irán a largo plazo, etcétera. De manera tal que, con respecto al Medio Oriente, el próximo Papa va a tener que realmente trabajar muchísimo en pro de la paz, ¿no? Está bien, Horacio. Y bueno, por último, algunos dicen que en realidad, si fue una sorpresa para todos, esto no generó una gran conmoción desde lo afectivo, ¿no? Porque evidentemente Benedicto XVI nunca logró llegar a tener el carisma o el magnetismo que tuvo su antecesor Juan Pablo II, ¿no? Bueno, eso obviamente va a depender un poco, ¿no? de quiénes en definitiva
sean los que sientan, no dejen de sentir la partida del Santo Padre de la Santa Sede, ¿no? En lo personal yo soy analista, reitero, soy católico también, practicante, bueno, lamento mucho, por un lado, la partida del Papa, y por otro lado, siento cierta alegría por el hecho de que él haya tomado una decisión frente a una situación que lo podía dejar incapacitado para ejercer plenamente su pontificado en un momento histórico tan importante como este. Luego, por supuesto, el Papa Benedicto XVI no ha tenido el carisma de su antecesor, Juan Pablo II, pero ha sido un Papa que no hay que olvidarse que ha respaldado a este último durante décadas, durante muchísimo tiempo, en la Congregación para la Doctrina de la Fe, que todos sabemos que era importantísima y clave para el desempeño obviamente del Santo Padre, ¿no? El Santo Padre Juan Pablo II. O sea que no hay que tampoco dejar de lado la importancia y la gravitación que tuvo el cardenal Ratzinger en ese entonces durante el pontificado de Benedicto XVI. Muy bien. Bueno, Horacio, muchas gracias por esta comunicación. Faltaba. Seguimos en Crónica